La paz de Dios, amados hermanos, les saludo con mucho gusto y deseo en el Señor que usted y toda su casa estén siendo grandemente bendecidos por nuestro Dios. Continuamos con nuestro temario familiar, donde el tema general sigue siendo modelos bíblicos familiares. Y el tema que corresponde a esta semana lleva por nombre derechos políticos. Antes de adentrarnos en nuestro tema, amados hermanos, les invito para que hagamos una oración y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que hable a nuestro corazón por medio de su palabra y que nuestro corazón sea redargüido por su palabra en esta tarde. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos por la bendición que nos concedes de acercarnos al trono de tu gracia. Padre, en estos momentos vamos a escuchar tu palabra. Te suplicamos que te glorifiques en ella y que tu palabra, que es la verdad, nosotros la atesoremos, la guardemos, la obedezcamos, Señor, y dejemos que tu palabra nos transforme en esta tarde. Te suplicamos por la dirección de tu Santo Espíritu y que tu asistencia sea con nosotros en cada uno de nuestros hogares. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Padre eterno. Amén. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Decíamos, amados hermanos, que el tema de esta semana es derechos políticos. Y les invito para que lean conmigo, leamos todos juntos en Filipenses, capítulo 2, del verso 13 al verso 15. Dice así la palabra del Señor: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De esta porción se desprende una verdad bíblica y una verdad bíblica aplicada. En la verdad bíblica, la palabra de Dios nos enseña que la amenaza para la paz es la falta de respeto a los derechos de nuestros semejantes. Y la verdad bíblica aplicada nos enseña a dar ejemplo de vida sin contención alguna. Hoy en día, amados hermanos, la sociedad actual en todo el mundo ha puesto como prioridad los llamados derechos humanos o derechos políticos. Esto ha generado una polarización en aquellas personas que creen o piensan que tienen más derechos o más privilegios que otros y que estos derechos o privilegios se les han sido quitados, estos privilegios de los cuales ellos antes disfrutaban. Y toda esta situación, amados hermanos, desemboca en pecado. Porque Dios nos dice por medio de su palabra que Él ha hecho todos los seres humanos iguales. Todos nos hizo de una misma sangre. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, en su verso 26, dice la palabra del Señor: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios creó el primer matrimonio, a Adán y a Eva, y de la sangre de ellos, amados hermanos, venimos toda la raza humana. No hay diferencia en nuestra sangre, por lo cual podamos decir que somos mejores que otros o más especiales que otros. Podemos ser diferentes quizá en nuestra estatura, en nuestro color, en nuestras facciones,
pero todos somos de un mismo linaje, de una misma sangre. Todos venimos de ese primer matrimonio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos muestra la igualdad de los hombres. En un principio los apóstoles creían que la salvación era solo para los judíos, pero el Señor le mostró a Pedro que no era así. Cuando Pedro estuvo en Jope, en casa de Simón el curtidor, Dios le dio una visión. Usted podrá recordar esa visión de la cual nos habla la Sagrada Escritura. Dice la palabra que estando Pedro ahí en casa de Simón el curtidor, él tuvo hambre y mientras le preparaban alimentos, subió a orar. Y mientras oraba, le sobrevino esta visión donde él veía que los cielos se abrían y descendía un gran lienzo. En este lienzo Pedro veía de todo tipo de animales, imágenes de todo tipo de animales. Y como él tenía hambre, escuchó la voz que le decía: Pedro, mata y come. Pedro se sintió confundido y le dijo al Señor: no, porque había animales que si él los comía se iba a sentir contaminado. Pero Dios le dice a Pedro: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Al principio, Pedro no entendía el significado de la visión, pero a la llegada de los hombres que habían sido enviados por Cornelio, el Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo que esos hombres habían sido enviados por él. Además, les dice: no dudes, le dice a Pedro: no dudes en ir con ellos. Por eso cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y ve todas esas personas que estaban reunidas, empieza a hablarles y les dice ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 28, Pedro les dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Anteriormente Pedro se sentía orgulloso y celoso de su descendencia judía, pero cuando fue testigo, después de hablarles a todas las personas que estaban reunidas en la casa de Cornelio, él fue testigo cómo el Espíritu Santo se derramó sobre todas aquellas personas. Y ellos eran gentiles, no eran judíos. Entonces, Pedro se dio cuenta de la igualdad de los hombres ante Dios. De la misma manera que Dios derramó su Espíritu Santo sobre los judíos, Dios también derramó su Espíritu Santo sobre los gentiles, dándole a entender a Pedro y a toda la raza judía que delante de Dios todos somos iguales. La misericordia de Dios alcanza a judíos, pero también nos ha alcanzado a nosotros los gentiles. El cristianismo, amados hermanos, es fraternidad y es hermandad. Los cristianos somos llamados a estar unidos, apoyándonos unos a otros en una relación de afecto y de solidaridad y compañerismo, en un sentido de igualdad, no sintiéndonos unos más grandes que otros o unos más merecedores que otros, porque así como Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco debemos hacerlo entre nosotros como hermanos. Porque el vínculo establecido entre los hijos de Dios es el amor ágape, es un amor sincero. Este amor se basa en el respeto, en el compañerismo
y en el deseo genuino de bienestar para la otra persona. Y esto sin esperar nada a cambio, porque no es un amor ventajoso. Del amor sincero deriva el amor de hermandad que sobrepasa toda relación humana. Cuando entendemos la voluntad de Dios, amados hermanos, y nos sometemos a ella, entonces es fácil para nosotros vernos como hermanos. Dice la palabra del Señor también en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, verso 50, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Vemos cómo aún nuestro Señor Jesucristo nos ve como hermanos. Si hacemos la voluntad del Padre, así como Él hizo la voluntad del Padre estando aquí en la tierra. Los derechos humanos, políticos o sociales son importantes, amados hermanos, pero más superior es vernos como hermanos. Es superior la hermandad entre los hijos de Dios. Un plano de igualdad cristiana donde se fomente una visión de igualdad y respeto mutuo entre todos, eso es la base de relaciones humanas felices. Ahí es donde debemos de fundamentarnos en el Señor, en su palabra, y entonces vamos a vernos iguales entre nosotros y vamos a disfrutar de esas relaciones humanas felices. El punto número 2 de nuestro tema nos dice: nada debe de estar por encima del señorío de Cristo. En el Salmo 24, en su verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el Rey supremo. Él es el gobernante supremo sobre todo y sobre todos. Ni una hoja de un árbol cae sin su permiso. Esto es un ejemplo claro de su autoridad. Hubo un tiempo en que los hombres empezaron a esclavizarse unos a otros y empezaron a gobernar unos sobre otros. Pero aún en esta situación, el Señor gobernó por medio de su palabra en toda la humanidad. Dice en el Éxodo, en el capítulo 21, del verso 1 al 16, ahí nos dice cómo aún en la esclavitud, el Señor gobernó sobre su pueblo. Y dice así, capítulo 21 del Éxodo, del verso 1 al verso 6. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará entre los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. La esclavitud, amados hermanos, nos damos cuenta que dejó una marca grande en la humanidad. Lo que empezó quizá como un convenio de medio de trabajo para obtener alguna ayuda económica y sobrevivir,
terminó en actos de crueldad, pero la misericordia de Dios estuvo presente aún en esos tiempos para disminuir los efectos degradantes y aplicar derechos elementales. Jamás diríamos que Dios estaba de acuerdo con la esclavitud. El hombre en su libre albedrío toma decisiones equivocadas y con ellas se afecta a sí mismo y también afecta a otros. Y ante esta situación, Dios en su grande misericordia tiene que intervenir a favor de los más afectados. Mucho tiempo pasó para que la esclavitud desapareciera, y este beneficio, debemos decirlo, mucho se debió al cristianismo. Aunque con tristeza decimos que en algunas partes del mundo todavía está vigente. La esclavitud fue algo muy difícil, pero Dios defendió a la humanidad y nos liberó de esa esclavitud. La Sagrada Escritura, amados hermanos, también nos exhorta a sujetarnos a las autoridades. Es un mandamiento que el Señor nos da, pero es más de conciencia. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 13, del verso 1 al verso 5, nos dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a las autoridades? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. El apóstol Pablo en su carta nos da las razones por las cuales nos conviene sujetarnos a las autoridades. Los argumentos del apóstol son lógicos. Esto, amados hermanos, es lo que garantiza los derechos humanos. La igualdad ante la ley es parte de un Estado de Derecho en el cual todos podemos acceder a las mismas oportunidades de progreso bajo la base de preparación y competencia. Conforme a la ley, el Estado ha de imponer impuestos. Estos, sin embargo, deberán ser equitativos y proporcionales. El cristianismo ha de ser justo. Ha de sujetarse a las autoridades y pagar sus impuestos para contribuir al bien común, ya que estamos en una sociedad en la que todos debemos de ser honestos. Si los que nos gobiernan usan bien o usan mal lo que nosotros pagamos como impuestos, no estamos nosotros en esta tierra, amados hermanos, para juzgarlos. Dice la palabra que las autoridades han sido puestas por Dios. Así que si ellos hacen bien o si hacen mal, es Dios quien las va a juzgar. Pero nosotros, como Iglesia del Señor, estamos en este mundo para dar testimonio y para obedecer a su santa palabra. Así que si no hemos pagado nuestros impuestos,
Nos conviene ponernos al corriente porque es un mandato de parte de Dios y nos conviene también sujetarnos a las autoridades. El mundo debe ser mejor, todos deseamos un mundo mejor y como cristianos, nosotros y nuestras familias podemos equilibrar la balanza de injusticia, propiciando respeto a los demás, respeto a sus derechos y pagando nuestros impuestos. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos dice: dad al César lo que es del César, pero dar a Dios lo que es de Dios. Debemos de ser equilibrados, no irnos ni a un extremo ni a otro, pero sí centrarnos en el Señor y en sus enseñanzas. Si nos sujetamos al Señor y a sus enseñanzas, amados hermanos, los primeros beneficiados vamos a ser nosotros y nuestras familias. El Señor nos ayude, amados hermanos, y nos dé entendimiento para obedecer el consejo divino expuesto en su santa palabra. Le invito para que hagamos una oración y le agradezcamos al Señor por el mensaje que Él nos ha dado en esta tarde. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que tú ya tenías preparado para hablar a nuestro corazón. Te suplicamos que nos ayudes para que este mensaje lo atesoremos, para que pongamos en práctica tu palabra y la obedezcamos. Deseamos un mundo mejor, una vida mejor. Deseamos que nuestros hijos, nuestros nietos, disfruten de una mejor vida en esta tierra. Pero para que esto suceda, nosotros también debemos de colaborar. Así que al obedecer tu palabra y al cumplirla, estamos colaborando para dejar un mundo mejor para la descendencia que viene tras nosotros. Padre, es difícil y muchas veces viene confusión a nuestra vida, el por qué las cosas suceden así, pero ni siquiera la hoja de un árbol cae sin tu permiso. Eso nos da confianza de que tú no te desatiendes de nosotros, tú no te desatiendes de tu pueblo, ni tampoco de tu iglesia. Señor, ayúdanos para obedecer tu palabra. Cambia nuestro corazón, concédenos un corazón como el tuyo, Señor Jesucristo, un corazón que ame, un corazón que esté dispuesto a servir a los demás. Es necesario que nosotros veamos que tú no haces acepción de personas y nosotros también debemos de seguir tus enseñanzas y no debemos hacer acepción de personas, sino que debemos amarnos entre nosotros, debemos manifestar ese amor que tú has puesto en nuestros corazones hacia nuestros semejantes. Y este amor también se refleja en el respeto que nos debemos unos a otros. Padre, deseamos ser mejores y para lograrlo necesitamos tu ayuda. Necesitamos la guianza de tu Santo Espíritu. Es por eso que en esta tarde te suplicamos que obres en nuestros corazones para que tu palabra transforme nuestra vida, de modo que podamos vivir en tu voluntad, Señor, dando siempre honra y gloria a tu santa palabra, dando honra y gloria a tu nombre precioso. Señor, también ponemos en tus manos toda necesidad que haya en tu iglesia.
que todos los enfermos, Señor, que hay entre tu iglesia, sean sanados, Señor. Que tu mano bendita sea, Señor, sobre aquel enfermo, en aquella familia de mi hermana, de mi hermano. Que ese problema matrimonial o problema familiar, Señor, sea resuelto por ti, porque tú eres nuestro socorro. Ya no alzamos nuestros ojos a los montes, sino alzamos nuestros ojos a ti, porque nuestro socorro viene de ti, Jehová de los ejércitos. En tus manos benditas está tu iglesia, están sus necesidades económicas, los problemas familiares, la enfermedad que pueda estar acosando el cuerpo de mi hermana, de mi hermano, Señor. Confiamos en que en tu grande amor y en tu grande misericordia obrarás favorablemente en cada uno de nosotros, tus hijos. Por tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo suplicamos y te pedimos que obres en cada necesidad. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, agradecemos al Señor por la hermosa bendición que Él nos concedió de poder estar unidos en esta tarde para meditar en su santa palabra. Ahora les invito para que leamos el Salmo 23 y así despedirnos en esta tarde. Dice así el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.